Hola, muy buenos días estudiantes. Vamos a continuar con el tema 5 de la unidad 2 sobre la regulación de la expresión genética. Recordemos que la clase pasada enfatizamos que el proceso de la regulación entre las eucariotas y los procariotas eran totalmente diferentes, que en el caso de las procariotas eran procesos relativamente más sencillos y vimos dos ejemplos, que es el operón de lactosa y el operón de triptófano. Sin embargo, también mencionamos que la regulación de la expresión en eucariotas era muy compleja porque se daba a muchos niveles al mismo tiempo. Entonces, el tema de hoy es justamente analizar solo algunos pequeños ejemplos sobre la regulación de la expresión en las células eucariotas. La regulación de la expresión en estas células es compleja, ya que, como les mencioné, se realiza a diferentes niveles. Por ejemplo, desde la condensación de la cromatina. Si los cromosomas están demasiado compactados, este puede ser una limitante o un método de regulación de la expresión, ya que entre más compactos estén los fragmentos de ADN, más difíciles van a ser transcritos por las enzimas del proceso de transcripción. Ahora, la mayoría de los procesos de expresión en estas células van a ser controlados por múltiples proteínas. No solamente va a haber una proteína represora, sino hay una infinidad de enzimas y proteínas que ayudan a regular el proceso de la expresión. Y bueno, la mayoría de los genes en las células eucariotas están silenciados y requieren de estímulos tanto internos de la célula como externos para que puedan llevar a cabo el proceso de la expresión genética. Entonces, la imagen siguiente que les estoy mostrando es justamente todos los niveles en los cuales se lleva a cabo una regulación de la expresión en las células eucariotas. Vamos a explicar la imagen de manera sencilla sin detenernos a detalles de la imagen. En esta imagen podemos ver que la imagen tiene tres secciones, tres colores diferentes, amarillo, rojo, rosado y blanco. La parte de la región amarilla está representando el núcleo de la célula. La zona roja o rosada está representando el citoplasma y la zona blanca es justamente el exterior de la célula eucariota. Entonces, vemos que hay diferentes círculos, hay 5 círculos diferentes que están representando justamente cuáles son los niveles de regulación de la expresión. Si nos vamos al núcleo, a la imagen, a la parte izquierda inferior, podemos ver que empezamos que la regulación se da a nivel de la cromatina, la condensación. Entre más condensado, más difícil de que los genes sean expresados y entre menos condensados, pues es más fácil que se lleve a cabo el proceso de transcripción. El segundo nivel justamente es a nivel de la transcripción y en el nivel de la transcripción podemos ver que se da una regulación desde la producción del ARN mensajero, que exista algún impedimento que se lleve a cabo la primer parte de la transcripción, la generación del ARN mensajero inmaduro, pero también se puede dar a nivel del splicing alternativo, quiere decir que exista algo que impida que los ARN mensajeros inmaduros maduren y se genere un ARN mensajero maduro. El siguiente nivel sería a nivel del citoplasma, cuando el ARN mensajero sale al citoplasma. Esto quiere decir que puede haber procesos que eviten que el ARN mensajero salga al citoplasma o una vez que esté afuera que se evite el proceso de la traducción. Es el círculo número 3. Como podemos ver, ahí están los ribosomas produciendo proteínas. El siguiente nivel sería a nivel de proteína, que sería el 4. En este podemos ver que una vez que ya se generan las proteínas puede ocurrir un proceso en donde estas proteínas se desnaturalicen y no lleguen a las células a las cuales se requieren esas proteínas. Y el 5 es a través de factores externos que de alguna manera pueden estar provocando que los genes se expresen. Entonces, como se dan cuenta, la regulación de la expresión en las células eucariotas va a ser sumamente compleja porque no se da solamente a un nivel, se pueden estar presentes todos los niveles al mismo tiempo. En la siguiente imagen les coloco justamente lo que les acabo de explicar para que puedan tomar anotaciones acerca de los diferentes niveles de la regulación de la expresión en las eucariotas, desde 1 que sería cromatina hasta 6 que sería a nivel supracelular, ¿no? La llegada de mensajeros externos químicos que producen, que provocan la regulación de la expresión. Bien.
Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy solamente es un proceso de regulación de la expresión de las células eucariotas, pero a nivel post-transcripcional. ¿A qué me refiero con post-transcripcional? Es un proceso que evite que el ARN mensajero sea traducido. O sea, que sí se lleva a cabo la transcripción, pero que se evite la traducción. Entonces, existe un proceso llamado ribointerferencia. Y este proceso es un sistema que permite a las células controlar justamente la actividad de los genes a través del silenciamiento de los ARN mensajeros. Recuerden que un ARN mensajero se produce en el núcleo y sale al citoplasma para ser traducido. Entonces, la ribointerferencia es el proceso en el cual este ARN mensajero se evita que sea traducido. Bien, entonces el proceso de ribointerferencia es dada por moléculas de ARN de interferencia, que viene del acrónimo IRNA, que es en inglés, que Interference RNA. Entonces, este proceso lo llevan a cabo tres moléculas, que a estas tres moléculas en general se les llama riboapagadores, que son pequeñas moléculas de ARN que van a ser complementarias a los ARN mensajeros. Y existen tres tipos, los llamados small RNA, que se simplifica con el acrónimo siRNA, los microRNA, que también se simplifica con el acrónimo miRNA, y finalmente los pigRNA con el acrónimo piRNA. Entonces vamos a analizar estos tres ejemplos de manera somera para que vean cómo es el proceso de ribointerferencia como un proceso de regulación de la expresión genética. Entonces tenemos el primer ejemplo, que son los small RNA. Estos small RNA, ¿cómo aparecen en la célula? Bueno, estos son expresados o son transcritos por el propio genoma del ADN. En esta imagen podemos ver cómo está representando una célula eucariota, y la parte izquierda de la imagen está representando el núcleo. Entonces, dentro del núcleo tenemos el ADN, y en el ADN existen ciertas regiones o genes que van a producir los small RNA, estos ARNs de interferencia. Entonces, en el ADN se genera este tipo de RNA, y este RNA, en este caso los small, son ARN bicatenarios. ¿Qué quiere decir? Que no son hebras de RNA sencilla, son dos hebras de RNA que están unidas. Entonces, estas dos hebras o este ARN bicatenario sale al citoplasma, y en el citoplasma, en la imagen, van a ver unas estructuras que son unos círculos color rosa y lila, que son complejos de enzimas que se llaman RISC. Quiere decir que el ARN mensajero, el ARN de interferencia, perdón, se asocia a enzimas del complejo RISC para poder llevar a cabo la ribointerferencia. Entonces, si avanzamos en la imagen, podemos ver que el complejo RISC y el ARN de interferencia encuentran un ARN mensajero, que es ese listón color azul. Entonces, lo que hacen es se unen a ese ARN mensajero por complementariedad de bases y lo cortan a la mitad o en diferentes partes. De esta manera, un ARN mensajero cortado ya no sirve, ya no funciona para ser traducido. Generalmente los ARNs de interferencia son más efectivos cuando tienen muchas bases complementarias a un ARN mensajero. Entre menos bases complementarias van a ser menos efectivos. Entre más bases complementarias serán más efectivos. Entonces, este sería el proceso de ribointerferencia de los small RNA. Es muy importante que veamos que el ARN de interferencia bicatenario, al unirse al RIS, se elimina una de las hebras. Es muy importante que elimine una de las hebras, porque si no, no va a poder hacer su chamba de reconocer el ARN mensajero, ¿sale? Bien, aquí les coloco una imagen sobre lo que les acabo de platicar con algunas oraciones para que puedan tomar notas respecto a este tipo de ribointerferencia con los small RNA. El segundo ejemplo son los microRNA. Esto es una ARN que se pliega, no es bicatenario, es un ARN sencillo que lo que hace es plegarse por complementariedad y formar esta especie. En la imagen podemos ver que tenemos el núcleo en color azul más fuerte y el citoplasma en color azul cielo. Y en el núcleo podemos ver una estructura que es el ADN, y la siguiente estructura, como si fuera un fantasmita,
que tiene indicado las letras miRNA. Este es un ARN mensajero, un microARN mensajero. Es una hebra sencilla que lo único que hace es plegarse. Entonces, igual, a lo mismo que el ejemplo anterior, estas se generan a partir del ADN del núcleo de la célula. Entonces, este microRNA sale del núcleo hacia el citoplasma. Una vez que sale al citoplasma, este microRNA no es funcional porque primero se tiene que asociar a una enzima, a un complejo de enzimas llamado Dicer y RISC. Entonces, primero la enzima Dicer lo que hace es cortar el ARN mensajero en dos. Es muy importante que lo corte en dos. Una vez que lo cortó en dos, ahora sí se asocia al complejo de enzimas RIX y argonauta para eliminar una de las hebras. Una vez que el ARN de interferencia es una hebra sencilla, este va y busca un ARN mensajero. Y el ARN mensajero en la imagen está representada por una hebra de RNA morada. Entonces, una vez que el complejo RIS con el ARN de interferencia se une al ARN mensajero, que está representado en la imagen con los círculos rosas, este lo que hace es cortar el ARN mensajero en varios fragmentos. Entonces, una vez que el ARN mensajero es degradado, ya no puede ser traducido. Entonces, sería un proceso de interferencia para que se evite la traducción. Al igual que el ejemplo anterior, les coloco con ciertas oraciones lo que les acabo de explicar sobre los microRNAs. Algo que se me pasó a mencionarles y que les coloco aquí es que, a diferencia de los small RNA, los microRNA lo que hacen principalmente es eliminar la cola polía del ARN mensajero. Recuerden que en las eucariotas el ARN mensajero madura lleva una cap en el extremo 5' y una cola polía en el extremo 3'. Entonces, los microRNA primero lo que hacen es degradar la cola polía. Y una vez degradando esto, el ARN mensajero ya está vulnerable. Entonces, desde ahí ya existe el proceso de regulación de la expresión. Y el último ejemplo son los pigRNA. Estos son moléculas recientemente descubiertas, por lo tanto, no se conocen muy bien cómo es el mecanismo de regulación, cómo actúan ante los ARN mensajeros. Lo poco que se sabe es que, al igual que los demás RNAs de interferencia, se generan en el núcleo, que es el círculo azul, en el núcleo de la célula. Ahí encontramos el ADN y lo que ocurre es que se generan estos ARN de interferencia, salen al citoplasma y se cree que los pigRNA lo que hacen es eliminar las capuchas de los ARN mensajeros. Recuerden que en el extremo 5' del ARN mensajero maduro hay una cap que no es más que 3 fosfatos. Entonces, el pigRNA lo que hace es fosforilar justamente esa región y es eliminando los fosfatos. Igual, al eliminar los fosfatos, ya no puede ser traducido, porque recuerden que en el caso de la traducción de células eucariotas, las ribosomas reconocen primero la capucha para poder llevar a cabo la traducción. Y si un ARN mensajero no tiene capucha, ya no va a poder ser traducido. Entonces, justamente los pigRNA lo que hace es eliminar estas capuchas de los ARN mensajeros. Bien, aquí les coloco algunas oraciones sobre algunas especificaciones que les acabo de mencionar para que tomen sus notas. Y antes de terminar, solamente es una nota justamente de este proceso. Este proceso de ribointerferencia se utiliza en diferentes aplicaciones en la medicina, y justamente el descubrimiento de los ARNs de interferencia propició el Premio Nobel de Medicina en 2006 para dos investigadores médicos que fueron los que descubrieron justamente ese proceso. Y de hecho, este proceso es muy importante como métodos de silenciamiento de genes para aplicado en terapias génicas, como patologías como el cáncer o algunas infecciones virales o neurodegenerativas. Son muy importantes porque actualmente se generan ARNs de interferencia sintéticos que pueden ayudar justamente a atenuar la expresión de aquellas células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un descubrimiento muy importante a nivel médico. Y para finalizar, les voy a dejar un video para que vean en animación cómo sería el proceso de la ribointerferencia con un ejemplo de un ARN de interferencia. Nos vemos en la siguiente unidad.